de esos sujetos que andan dando opiniones para todo, pero siempre a favor de Isaías y de justificar y tal. Creo que es un fulano Valencia de Quito. ¿Qué ha hecho este señor? Dice que este decreto le costó miles de millones a la corporación financiera y que es el feriado banco. Le echaba la culpa a Pedro Delgado y a mí. Ahora, ya repito, ya han separado a Delgado y es buena hora a mí que me separen de Delgado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre con este decreto? ¿Qué es lo que buscaba? Decreta. Están viendo quiénes firman. Cuando se encarga por parte del presidente a un ministro de Estado la ejecución de un decreto, sirve como notificación la firma. Eso es lo que dice el derecho administrativo, es elemental. Entonces, puede haber decenas de abogados que digan lo contrario, pero quiere decir que no deberían tener el título, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este decreto en el primer artículo? Los certificados de depósitos reprogramados emitidos por la misma institución financiera y por los integrantes del mismo grupo financiero, amparados o no por la garantía de depósito prevista en la ley, deberán ser recibidos a su valor nominal para cancelar obligaciones por vencer y vencidas, incluyendo intereses y otros cargos de los deudores de las instituciones financieras emitentes y de los integrantes del grupo financiero. ¿Qué es lo que se buscaba, señores, con esto? Si no hay que ser premio Nobel, ni economista, ni abogado para entenderlo. Las palabras son claras y sencillas. ¿Y la situación cuál era? Tan sencillo como esto. El banco le tenía congelados sus dineros, como acabo de demostrar, por el decreto 685 de marzo. Y ya estamos, a esta altura, a fines de año, en noviembre. Y en noviembre la gente desesperaba. Porque ¿qué ocurría con los bancos? Todos los bancos le tenían congelados sus depósitos al cliente, a una persona, y les daban a devolver la mitad en 365 días. Lo han oído y lo van a leer ustedes mismos. Y por otro lado, cuando le debía plata, querían que les pague la deuda. En otras palabras, una persona tenía $100, 100 sucres congelados. En esa época eran sucres. 100 sucres, 1000 sucres congelados. Pero le debía al banco 1500 sucres por cualquier préstamo que hizo para un negocio, para un comercio, para lo que fuera. Entonces el banco le decía, págame los 1500. Pero el deudor le decía, pero me tiene congelado 1000. No, eso es aparte, eso está congelado por ley. Entonces, ¿de dónde le pagaba a la persona? Y este decreto lo que pretendiera, nada más, señores, nada menos, que el banco reciba el certificado que él mismo había dado por el dinero congelado. ¿Sí me explico? Si no hay que ser premio Nobel, es sencillísimo. Entonces, ¿dónde está lo grave de este decreto? Este decreto lo único que pretende es un poco de justicia para el depositante, el deudor del banco. Y voy a volver también por otro tema a este decreto. Pero veamos la historia de este decreto. Porque dice que yo soy el autor del decreto, ¿no es cierto? ¿Habrán oído eso? Voy a tratar de acelerar un poquito. El decreto es del 10 de noviembre. 10 de noviembre del 99. ¿Está claro? Yo fui nombrado presidente de la corporación financiera, aquí está el decreto que se me nombra, el 21 de octubre. Eso es apenas 10 días hábiles antes de ese decreto. 10 días hábiles antes de ese decreto. ¿Cómo podía yo ser autor o responsable de ese decreto? ¿Sí me explico? Pero no termina ahí porque les voy a enseñar con abundancia. Sin embargo, en las redes sociales ha salido este documento. Yo no lo tengo porque ha salido en las redes sociales y tengo un archivo importante que está a su disposición. ¿Qué dice este oficio que lo han sacado de las redes sociales? Y aquí se lee, ¿quién firmó el feriado bancario? Hemos visto quién firmó el decreto, Ana Lucía dijo ministro, en marzo. De este especie de oficio, ¿no es cierto?, que ha salido por las redes sociales, no tiene fecha. Lo firma Pedro Delgado. Y Pedro Delgado dice, por instrucciones del doctor Juan Falconi, ministro de la Producción, adjunto, remito a usted copia de los proyectos de decreto de reestructuración de pasivos mediante emisión de obligaciones y del decreto que reforma el decreto ejecutivo 685 del 11 de marzo. Le agradeceré si sirva hacer llegar sus comentarios lo más pronto posible para
poder presentar al señor presidente de la República el día lunes a más tardar. Que el lunes no sé porque no tiene la fecha. ¿Y a quién lo dirigen? Al entonces superintendente de bancos. Y aquí dice Delgado, que era funcionario de la Corporación Financiera Nacional, que lo hace por instrucciones mías. Y eso es lo que he dicho, yo no le he dado esa instrucción. En derecho público él tendría que haber tenido al menos un memo mío. Pero supongamos que fue instrucción mía. Ya, supongamos que para ganar claridad en el tema que fue instrucción mía. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está aquí, en esta época? Nada que ver con el feriado bancario. Él remitía el proyecto del decreto 1492 que acabo de enseñar, meses después del feriado bancario. ¿Y qué era lo que buscaba ese decreto? Justicia para los depositantes. Que el banco no le cobre la deuda mientras no le devolvía su dinero. ¿Sí está claro? Entonces, pero le ponen un sello aquí. ¿Quién firmó el feriado bancario? Y aquí no aparece mi firma, aparece mi nombre puesto por Delgado. ¿Sí me explico? Que no lo autoricé, pero supongamos que lo hubiera autorizado. Aquí no hay ningún problema. Y esto circula en las redes sociales. Y lo reenvían como que si fuera una prueba fehaciente de algo malo, de alguna irregularidad, referido al decreto 1492 que acabo de explicar, ¿verdad? Trato de ir más rápido. Pero ¿qué pasa con ese decreto 1492? 3 de noviembre del 99. 3 de noviembre del 99, memorándum interno de la Corporación Financiera Nacional, firmado por el propio Delgado, 3 de noviembre, comentando el proyecto de decreto. No solo ese. Y el Delgado es el que ya tenía todo preparado. Y no estaba mal, ya estaba explicando cuál era el móvil del decreto. 28 de octubre del 99. Otro informe presentado por Gustavo González, gerente general de la Corporación Financiera, sobre el mismo decreto. Acta de directorio de la Corporación Financiera Nacional. Acta de directorio de la solicitud de incremento patronal en el punto 3. Todos estos documentos se los voy a dar en fotocopia. Pueden ir a hacer una investigación más o menos superficial y van a comprobar todo. Solicitud de incremento patrimonial de la CFN. Y en el punto 3, perdón, en el punto B, una estrategia inmediata es permitir la cancelación de los préstamos con certificados de depósito reprogramados CEDER. Con esta opción se estima durante el año 2000 alcanzar un nivel de recuperaciones total de 184 millones de dólares. Este monto presupone una recuperación total de la cartera de bancos que se encuentra actualmente operando en forma normal, más del 50% de operaciones de crédito de bancos bajo el control de la AGD o propiedad del Estado. Eso estaba en el orden del día de esa sesión. Pero ¿qué ocurre? Que es un dato interesante sobre todo este tema. Que venía el proyecto de decreto tratándose en detalle, mucho antes de que yo sea nombrado ministro y menos presidente, que fue después, del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Otro informe de Hugo Reyes, otro funcionario de la Corporación Financiera Nacional, 8 de noviembre del 99. Firma Hugo Reyes y da una opinión favorable al decreto, el 8 de noviembre. El decreto tiene fecha 10 de noviembre. Nada de esto podía haber yo manejado en 2 días de nombrado, ¿no? 2 días hábiles. Acta del directorio de la CFN. Acta del directorio de la CFN del 11 de noviembre del 99. Conocimiento y aprobación del directorio, del acta de directorio del 19 de octubre. Yo salvo el voto. Y se deja constancia que salvo el voto porque en la sesión anterior no estuve, porque no era presidente. Fue la primera sesión a la que yo iba. ¿Está claro? Y aquí está el documento. Norma operativa para la resolución de obligaciones emitidas por beneficiarios finales. Acto seguido, el economista, aquí está el acta, la primera sesión que yo asistía, fechas importantes. El economista, hoy sabemos que apenas es bachiller, y eso sí es que el título es verdadero, ¿no? Que es otra historia, vamos a ir después al final. Sí, es que no, yo no he sabido de una persona que se haya falsificado a sí mismo, pero es tan buen falsificador que se falsificó a sí mismo. Haciendo un pequeño paréntesis, Delgado como
funcionario de la Superintendencia de Bancos, emitió un memorándum al Banco Popular, si no me equivoco. No lo tengo, pero lo recuerdo. Con un número, con una fecha. El mismo día, con el mismo número, la misma fecha, emitió otro memorándum en sentido contrario al mismo Banco Popular. Entonces el Banco Popular lo enjuició, para que vean, es la única persona en mi larga vida profesional que se falsifica a sí mismo, ¿verdad? El Banco Popular lo enjuició y el juicio lo pueden ubicar en la Corte Superior de Quito o en la Corte Superior de Quito, mediados del año 2000. Les doy el dato, pueden ir a investigarlo. Entonces, Pedro Delgado, emisión de obligaciones y certificados de depósito reprogramados a fin de cancelar obligaciones con el sistema financiero contenidos en los decretos ejecutivos 1490 y 1492. Pedro Delgado, que no conocía ni sabía nada. ¿Perdón? Ah, claro. Acude a ese directorio Pedro Delgado con ayuda audiovisual y expone los mecanismos sobre la emisión de obligaciones referidos a ese decreto y declara a Carlos Vera que no sabía nada, que yo hablaba con los otros ministros. O sea, más falsedad imposible, ¿o no? Falso de principio a fin, se falsificó a sí mismo, ingrato, ingrato. Sabemos quién fue José Joaquín de Olmedo, ¿verdad? Uno de los próceres guayaquileños, ¿no? Tiene un aeropuerto con su nombre. José Joaquín Olmedo dijo, el ingrato es un monstruo que da horror. Y eso es Delgado. Respecto del presidente Correa, que le dio oportunidad de ser algo en este país y en la función pública, hoy reniega, se jactaba que era primo del presidente, hoy reniega del presidente Correa, ingrato. ¿Por qué? Porque el presidente Correa no lo solapó con su título falso. Y ahora está en uno más de la tropa de los asalariados de Isaías atacando al gobierno desde Miami. Ese es Delgado. Yo no me voy a detener en más cuestionamientos sobre Delgado que no me interesa. Estoy demostrando con documentos los falsos. Y menos que aprovecho también, porque en otra entrevista blandía un papel así. No, si yo hago el papel así, nadie ve que hay, está dicho que encima hay una